presentación se titula Un camino seguro para la transformación digital. Dejamos en el escenario entonces a Daniel García, es arquitecto de ciberseguridad senior para América Latina de Cisco. Adelante. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por venir y por la atención. Entonces, vamos a hablar un poquito de la transformación digital y cómo la transformación digital afecta a cómo damos seguridad a las empresas y a los gobiernos. Y para hablar de transformación digital, yo creo que es importante empezarnos por entender lo que es digital, cuáles son las transformaciones principales que les afectan a los datos de seguridad que podemos cambiar en términos de la seguridad digital. Entonces, para hablar de digital, les invito a una historia de mi vida. Esta es mi hija, Olivia, tiene 5 años y yo traigo como historia porque yo creo que los niños que nacieron ya en esa era de digitalización nos traen muchas enseñanzas y hace como más o menos 2 meses estábamos de vacaciones y Priscila cuando hizo su presentación habló un poquito de eso. Creo que los niños traen, para los que son padres o madres, traen preguntas que a veces nos dejan en una situación muy complicada de contestar. Y entonces estamos viajando de vacaciones y nos quedamos en un hotel. Bueno, en muchos de los hoteles uno lo que va a encontrar, yo no tengo un teléfono fijo en mi casa, entonces ella no tenía mucho conocimiento de qué era eso, y me preguntó realmente, papá, ¿qué es eso? Bueno, yo me miré a mi teléfono, bueno, eso es un teléfono, bien, pero en ese momento me di cuenta de que esa sería una respuesta bastante difícil de darla en comparación con lo que ella estaba acostumbrada a ver como un teléfono celular o un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, le tuve que contestar que era así un teléfono, era diferente al teléfono que ella estaba acostumbrada a usar y manejar, pero me quedó la duda y la idea de que esa pregunta es fundamental en términos de lo que para mí representa mucho de la digitalización, que es básicamente la generación de una plataforma. Entonces, un teléfono inteligente sí puede comunicar entre personas, puede establecer la comunicación, se puede hablar, cada vez menos se habla, se hace texting, pero sí se habla. Pero el teléfono celular usó la comunicación y la capacidad de comunicar como una plataforma para aplicaciones, para desarrollo, para nuevas cosas, nuevas aplicaciones y nuevos desarrollos. Y para mí eso representa mucho la digitalización. Bueno, pero para definir un poquito más específicamente qué es digitalización, fui a buscar también en un libro que se llama el Digital Vortex, cuál es la definición un poquito más precisa de digitalización. Y este libro comenta básicamente sobre la comunicación y la conectividad. Entonces, dice que digital es la convergencia de innovaciones tecnológicas habilitadas por la comunicación. Y por eso me pareció que la plataforma de un teléfono inteligente es básicamente una de las plataformas interesantes de mostrar como un ejemplo claro de digitalización. ¿Y cuáles son las innovaciones tecnológicas que estamos hablando? Que muchos de los oradores anteriores hablaron. Tienen que ver con Big Data, Analytics, Cloud Computing, movilidad, servicios basados en ubicación, Machine Learning, inteligencia artificial, realidad virtual, pero todo eso apalancado por la conectividad, ¿no? Y por eso vemos en toda la agenda del día mucho se habla de comunicación, de 5G y de conectividad, habilitar la conectividad para las nuevas aplicaciones, las nuevas plataformas digitales. En términos de lo que eso de digitalización cambia en términos de transformación. La primera que veo que se comentó es la escala. ¿Okay? Antes la comunicación era más uno a uno, la cantidad de dispositivos, las interacciones eran más personalizadas o más individuales. Con la plataforma digital y con la escala de comunicación creamos una masividad, tanto en la cantidad de dispositivos como las interacciones y cómo podemos tener acceso.
Sin embargo, eso podría generar una cosa más o menos parecida a todos, pero creo que con el apalancamiento de las tecnologías innovadoras se puede no solamente aprovechar la comunicación masiva, pero hacer una customización de la comunicación. Entonces, entendiendo, capturando las transacciones, poniendo en sistemas de Big Data, haciendo Machine Learning, todo eso puede apalancar una customización mejor en cada una de las interacciones, aunque sean masivas, aunque no sean individuo a individuo, pero podemos crear una customización. Y bueno, para mí un ejemplo de eso es cómo interactuamos con los dispositivos, ¿no? Entonces, hasta ahora o hasta poco tiempo, nosotros tenemos que adaptarnos a la tecnología. Entonces, de la manera como interactuamos, por ejemplo, con un asistente digital, teníamos que aprender las palabras exactamente que queríamos decir para el dispositivo para que funcione bien. Bueno, y no sé si muchos de ustedes vieron los anuncios que fueron hechos más o menos hace 3 meses de Google Duplex, en donde una máquina está hablando con un usuario, y para los que escucharon las grabaciones, es básicamente el lenguaje natural. Inclusive no se puede diferenciar, si uno no supiera que está hablando con una máquina, sería muy difícil diferenciar es la máquina de un humano, ¿no? Entonces creo que eso es un ejemplo de cambio de transformación, la personalización de la interacción, pero también hecho de una manera en donde la máquina se adapta al humano y no el humano se adapta a la máquina. ¿Okay? Y lo que fue comentado bastante durante la presentación anterior, la velocidad. Las cosas pasan mucho más rápido, todo está conectado y un ejemplo claro de eso es la respuesta, por ejemplo, de Facebook a todos los hoax que se hicieron por el forardeo de los mensajes y todos los problemas sociales que eso que generó eso. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo entonces usamos esos eventos transformacionales para adaptar la seguridad? Bueno, la buena noticia es que los conceptos principales, los pilares principales de la seguridad son los mismos. Entonces, mucho del conocimiento básico que tenemos en términos de seguridad todavía se aplican. Entonces, la autenticidad, la integridad, confidencialidad y cómo eso se mapea en términos de los recursos tecnológicos que tenemos que aplicar. Entonces, autenticación, control de acceso, encripción, monitoreo, todo eso se aplica de la misma manera en un mundo digital, un mundo virtualizado, etc. Sin embargo, un cambio muy grande que hubo es básicamente las fronteras. ¿Okay? Las fronteras se disuelven donde estamos usando dispositivos móviles a través de una red 3G, 4G, 5G, accediendo a implicaciones que están en la nube. Entonces, muchas de las corporaciones hoy en día se basan en dar seguridad basado en fronteras, en un faro, en un UPS, un dispositivo que puede detener el tráfico, inspeccionarlo y por fin dejarlo pasar y hacer análisis. Entonces, eso cambia completamente, porque en un mundo móvil con aplicaciones de nube digitalizado, muchas veces no tenemos más este punto esta frontera para hacer análisis de seguridad, entonces tenemos que pensar un poquito diferente. Y para mí, uno de los ejemplos de cómo tenemos que pensar diferente y quizás pensar de una manera más sencilla es las contraseñas que tenemos hoy. Una contraseña, muchos de ustedes tienen que crear contraseñas con letras mayúsculas, minúsculas, números, objetos, que para nosotros es muy difícil saber y tenerlo apropiado y cambiarlo a cada 3 o 6 meses. Sin embargo, para una máquina, cuando son solamente 8 caracteres, es muy fácil hacer un brute force, hacer una fuerza bruta de combinar esos y descubrir una contraseña. Mientras, por ejemplo, con una contraseña larga, con varias letras, pero con palabras conocidas, que muchas veces no estamos autorizados a usar en nuestras contraseñas, son mucho más fáciles para un humano usar y saber, y son mucho más difíciles para una máquina en construir y hacer un brute forcing. Entonces, de nuevo, yo creo que podemos dar seguridad de una manera diferente y más sencilla, pero adaptada a un mundo moderno. Otro tema importante en ciberseguridad es
estar basado en mejores prácticas. Entonces, aquí pongo el NIST, tenemos varias regulaciones, pero a mí me gusta mucho este tipo de framework porque uno, trata no solamente de prevención, pero trata de las etapas siguientes, que es detección y respuesta y remediación. ¿Okay? Muchas de las regulaciones están más hechas en términos de sacar una foto, cumplo con esos requerimientos, estoy bien entonces en términos de seguridad. NIST no solamente te da apalancar mejores prácticas, pero también es un proceso continuo donde yo voy a entender cuál es mi estado, una foto de cómo estoy hoy, cómo quiero estar en un año y cómo voy siguiendo con la evolución de mi postura de seguridad. Y por fin, yo creo que es fundamental apalancar lo que ya tenemos. ¿Okay? Mucho de la seguridad se basa en añadir más dispositivos, añadir más funcionalidades, y yo creo plenamente de que podemos apalancar demasiado lo que ya tenemos. Un ejemplo claro, y entrando un poquito más en tecnología, es el DNS. Hoy en día todos nosotros confiamos en el uso de DNS. ¿Quién sabe hoy cuál es la dirección IP de País Digital para acceder a su sitio web? Nadie, ¿no? Todos entran a País Digital y ponen en la barra del navegador. Bueno, ahí está usando un servicio de DNS y en ese servicio de DNS tenemos información de telemetría, tenemos información bastante valiosa para definir su postura y su comportamiento en términos de seguridad. Hay una estadística de que 96% de los malwares usan la infraestructura de DNS para infectar y comunicarse con el centro de comando y control. Entonces, solamente por monitorear el tráfico de DNS podemos descubrir y quizás bloquearse ese 96% de los malwares, sin agregar un nuevo dispositivo, sin agregar una nueva frontera. Simplemente por usar un servicio ya existente de una otra manera. Otro servicio es apalancar la red, ¿no? Entonces, la red es por donde pasa toda la comunicación. Si podemos, por ejemplo, identificar los dispositivos que están accediendo a la red y bajar las políticas de acceso directamente en esos dispositivos, y también apalancar el conocimiento de los flujos para hacer un sistema de analíticos y entender cuál es el comportamiento de los flujos. Y identificar flujos que pueden tener un comportamiento anormal y tener calidad de la información para hacer una investigación más detallada e encontrar amenazas que muchas veces no pudimos encontrar por los dispositivos tradicionales que tenemos, o sea, el firewall, el IPS, un antivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Y como comenté, las fronteras se disuelven, entonces en realidad tenemos que pensar en nuevas fronteras. Una de las nuevas fronteras es el propio endpoint, ¿okay? Y está en la nube la nueva frontera. Entonces tenemos que hacer más cosas inteligentes con los endpoints y detectar el 1% que no está detectado, que no podemos hacer prevención. Hoy estamos enfocados en prevención, tenemos que tener más herramientas exclusivamente más cerca de los usuarios en que podemos hacer investigaciones, recolectar información y identificar y bloquear en todos los puntos de la red. Usar el poder de la nube, el poder de la colaboración para identificar una vez y bloquear y dar seguridad en todas partes. Y para nosotros como profesionales de seguridad, yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, es de traer un poquito de zen para nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la prevención que estamos acostumbrados va a fallar. Vamos a ser penetrados, un atacante va a entrar, si es un atacante que tiene fondos suficientes y intención suficiente para atacar y llegar adentro de su red, va a llegar. ¿Okay? Y es importante definirnos que tenemos que pensar lo que vamos a hacer cuando eso pase. Hoy muchas de las compañías están demasiado invertidas en prevención. Yo creo plenamente de que tenemos que cambiar ese escenario en términos de inversión en prevención, pero también mucha inversión en detección y respuesta. Y yo creo que muchos de los ataques que venimos viendo ahí en el mundo se puede ver directamente eso, ¿no? Que la prevención falló, pero no había mucho de lo que se hizo hacer
enseguida. Entonces, para todo eso, en términos de detección, visibilidad, Cisco tiene un esfuerzo muy grande en analizar muestras, usar tecnologías de nube para bajar el tiempo de detección de nuevas amenazas. Entonces, venimos invirtiendo mucho esfuerzo en eso. El promedio de la industria es cerca de 100 días para detectar una nueva amenaza. Cisco está bajando y hace 2 años empezó con esa caída de 37. Hoy en día, el promedio del año 2017 es 4,6 horas para detección de una nueva amenaza. Y yo creo plenamente de que seguridad efectiva parte de 3 pilares, ¿no? Tenemos que simplificar y a veces es cambiar un poquito el abordaje tecnológico, usando los mismos conceptos, pero cambiar el abordaje tecnológico para adaptarse mejor a una nueva realidad, por ejemplo, la realidad del mundo digital. Tiene que ser abierta porque tenemos que integrar con varios dispositivos, tenemos que integrar con nuevas fuentes de información y tenemos que automatizar para que podamos identificar de manera más rápida y hacer respuestas de manera más rápida y más eficiente. Bueno, muchas gracias por su atención.